Y el mensaje que el Señor pues nos permitió preparar nos va a hablar acerca de algunas mujeres. Pero antes de eso yo le voy a explicar algo, antes de entrar en el detalle de todo el mensaje. Y voy a leer dos pasajes. Voy a leer en el Evangelio de Mateo. Si usted trae su Biblia, yo le voy a invitar a que usted vaya a su Biblia y pueda subrayar estos pasajes. Mateo capítulo 1, verso 1. Y vamos a leer el verso 1 y voy a leer el verso 16. Y el verso 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí, después del versículo 1 hasta el versículo 16, da una lista de la descendencia de Jesús. En el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y él hace una referencia, Mateo hace una referencia muy, muy especial acerca de esa genealogía. ¿Por qué era importante la genealogía? Y eso es lo que le quiero explicar. Porque para los judíos era importante la genealogía. Y cuando nosotros empezamos a leer Mateo, recordemos que Mateo, y yo quiero que esto usted lo tome en cuenta, Mateo es un libro, o es un testamento, o es un evangelio más bien, escrito o dirigido a una comunidad judía, ¿sí? Entonces, para ellos era importante dar a conocer que Jesús, número uno, era descendiente de Abraham, porque de ahí venía la promesa. Recordemos que la palabra del Señor en Génesis capítulo número 12 nos habla acerca de esa promesa que vino sobre Abraham. Ahí en Génesis 12 le dice Dios, se le manifiesta a Abraham y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a indicar. Y entonces le da una serie de instrucciones, pero le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré al que te bendicere y al que te maldijere maldeciré. Pero entonces le está diciendo que de su simiente, de su descendencia, él iba a bendecir a todo el mundo. Entonces era importante dar a conocer que Jesús venía de Abraham. Pero también en la genealogía, en el verso 1 vimos que decía libro de la genealogía de Jesucristo, y luego dice hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque David se le prometió que también de su descendencia iba a nacer el rey que iba a gobernar a todo el mundo. Entonces era importante destacar que Jesús venía de esa línea genealógica. Para los judíos era importante, y los judíos guardan un registro de esa línea genealógica. Cuando uno va al Antiguo Testamento, y algunos conocerán y otros pues hoy van a descubrir que el pueblo de Israel fue deportado, fue llevado cautivo a una nación que se llamaba Babilonia. Había una profecía, y esa profecía decía que el pueblo iba a ser cautivo, iba a ser llevado en cautividad al pueblo de Babilonia. Iban a estar ahí 70 años. Cuando se cumplió ese tiempo, empezaron a regresar por grupos. En esos grupos, uno de esos grupos restauró los muros alrededor de Jerusalén y restauraron también el templo. Pero cuando restauran el templo, entonces era el momento de que los levitas, que eran los encargados de ministrar en el templo, tomaran su posición como sacerdotes, como ministros de alabanza y como las personas que se encargaban del cuidado y mantenimiento del templo de Dios. Pero cuando regresan, ellos abren el libro de las genealogías, y aquellos levitas que no fueron encontrados en el libro de las genealogías no pudieron servir. Entonces lo que quiero dar a entender que la genealogía era importante, la línea de descendencia, ¿verdad? Nosotros tal vez, como en nuestra cultura, no le damos mucha importancia tal vez a esos detalles, ¿sí? Cuando nos dicen haga un árbol genealógico, ahora sí nos dicen a nosotros, en primaria lo ponen a hacer uno del árbol genealógico, y yo por lo menos llegué solo a mis abuelos, y ahí para allá no sé nada más. No sé quiénes son, ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos, ni mis más abuelos, no sé. Pero normalmente yo llegué nada más a mis abuelos. Puede ser que usted conozca más de su línea de descendencia, pero normalmente nos quedamos muy cortos porque no le damos mucha importancia.
pero para el pueblo judío era importante. Para Mateo, dar a conocer que Jesús venía de esa línea era importante. Así que yo quiero que usted sepa que esto es importante para ellos. Mantener su línea genealógica es importante, y ya vamos a descubrir por qué le estoy diciendo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero hablar el día de hoy de un tema que le he titulado Mujeres no tan virtuosas. Mire qué interesante esto, mujeres no tan virtuosas. ¿Por qué razón? Porque cuando viene el Día de la Madre o se celebra el Día de la Mujer o hay reuniones de mujeres, normalmente utilizamos estos pasajes. Y yo voy a leer uno acá en Proverbios 31, versículo 10. Esos pasajes los tomamos nosotros, y todo del verso 10 y los siguientes, uno empieza a sacar características de mujeres que son sobresalientes. Y este versículo empieza hablando y dice mujer virtuosa, o sea, habla de virtudes. Y luego hace una pregunta: ¿quién la va a hallar? ¿Sí? Y entonces sigue hablando el escritor y dice: por su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, está dando a entender que esa mujer virtuosa es más valiosa que cualquier piedra preciosa, que cualquier gema, que cualquier material valioso. Una mujer que tiene estas virtudes es, wow, lo mejor que puede pasar. Ahora, el problema que a veces caemos nosotros es que nosotros estereotipamos a esa mujer, ¿sí? O sea, nosotros vemos y decimos, wow, y ese es nuestro marco de comparación, ¿sí? Si llena todas estas características la mujer, entonces es la mujer ideal, ¿verdad? Y en sus oraciones uno le pide al Señor: Señor, por favor, ayúdame a que alcance ese estándar, ¿verdad? De ser mujer virtuosa. Porque dice que se va lejos a conseguir cosas, se levanta muy temprano, dice que teje, cose, hace vestidos para sus hijos, hace vestidos para... ¡Wow! Y es maravillosa esa mujer. Pero es un estereotipo que a veces no llenamos esas características, o las mujeres no llenan esas características, y muchas veces puede existir frustración. Por esa razón es que yo quiero hablarles por lo menos de 4 mujeres no tan virtuosas. En la genealogía de Jesús, ahí en Mateo capítulo número 1, nosotros vamos a encontrar que ahí hay un listado genealógico de Jesús. Y en el versículo 17 dice: 14 son las generaciones desde Abraham hasta David, 14 las generaciones de David hasta la deportación de Babilonia, y 14 las generaciones de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. Y da el nombre de todos los papás, ¿verdad? Y fulano, hijo de fulano, sutano, hijo de sutano. Entonces empieza a dar todo el listado. Pero lo que llama la atención es que dentro de esta genealogía se destacan 5 mujeres. Yo no voy a hablar de las 5, solamente voy a mencionar 4 que son las que me interesan hablar en esta mañana. 4 mujeres, hay una que no se menciona el nombre, pero está implícito, que no son mujeres tan virtuosas, sin embargo, aparecen dentro de la línea genealógica de Jesús. Y vamos a estudiar un poquito, no vamos a entrar a muchas profundidades en la vida de estas mujeres, pero vamos a ver algunas características que estas mujeres tenían. Y la primera que encontramos es Tamar. Y nosotros encontramos la historia de Tamar en Génesis capítulo 38. Y en Génesis capítulo 38 nos habla de que Tamar fue nuera de un hombre que se llamaba Judá. Judá era hijo de Jacob, del cual viene la descendencia de todos los judíos, y aparte de eso la descendencia de Jesús. Pero este hombre tuvo 3 hijos. Él se separó de su familia, se separó de sus hermanos, tiene 3 hijos en la ciudad donde vive. Cuando los hijos llegan a la edad del matrimonio, casa al mayor. La costumbre que se tenía ahí era que siempre se tenía que casar el mayor. Por eso algunos que han leído la Biblia y han encontrado a Jacob y se dan cuenta que Jacob se casa según él con la mujer que amaba, se da cuenta que le dan a la otra, a la mayor, ¿sí? Porque la costumbre que tenían en ese lugar era que primero se casaba el hijo mayor. Esa costumbre no está dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros nos casamos como caiga, ¿verdad? En mi matrimonio, en mi familia, digamos, yo soy el segundo,
pero yo me casé primero que mi hermano, ¿sí? Mi hermano es mayor, él se casó muchos años después. Pero lo que quiero decir es que entonces la costumbre era así, se casaba el mayor. Ahora, lo que sucedía era que si el hijo mayor fallecía y no tenía descendencia, entonces el siguiente hermano en la línea genealógica tenía que casarse con ella y tener hijos con ella, y el primer hijo varón que naciera era descendencia de su hermano. Los siguientes que pudiera tener ya eran descendencia de él. Entonces lo que nos cuenta esta historia es que Tamar se casa con este joven, con este hombre, pero su comportamiento fue desagradable a Dios y Dios le quita la vida, muere. Entonces ella queda viuda. Entonces viene por la costumbre, le dan al segundo hermano. El segundo hermano no quería darle descendencia a su hermano, y dice la escritura que él eyaculaba en el suelo. O sea, cuando tenía relaciones con la esposa de su hermano, él hacía eso, y eso era abominación para Jehová. Eso era un pecado para Dios. ¿Y sabe qué sucede? Muere también. Esta mujer entonces está enfrentando una vida muy difícil, porque dos matrimonios frustrados, dos matrimonios fracasados, con hombres que quizás no le dieron el valor que ella tenía o que ella merecía, sino que fue menospreciada. Cuando tocaba el turno del tercer hermano, que estaba muy joven todavía, su suegro le dice: ¿sabes qué? Ve a vivir tu viudez a la casa de tu padre. Porque Judá en su corazón dijo: esta mujer ya mató a dos de mis hijos. Ese es su pensamiento. Con esta mujer ya dos de mis hijos fueron muertos, no le voy a dar al tercero. Y cuando Tamar se entera de que el tercer hijo ya estaba en tiempo de matrimonio, y se da cuenta que ha sido olvidada, que ha sido despreciada, que no tiene el valor que realmente merece, ella entonces hace una treta. Y la treta que hace, que no está correcto, sin embargo la Biblia nos da esos detalles, es que ella cambia su vestidura de luto y se pone una vestidura como que fuera una prostituta. Y entonces sale al encuentro de su suegro y tiene una relación con él. Hay un incesto en esa relación. Y de esa relación nacen dos hijos, Fares y Zara. Nacen dos hijos varones de esa relación. Cuando la mujer es descubierta que está embarazada, escuche esto, está embarazada, la ley decía que si esta mujer resultaba embarazada de cualquier hombre, se convertía en una mujer adúltera, y la ley establecía que por su adulterio tenía que morir. Entonces le llega la noticia a Judá, y Judá dice: bueno, maten a esa mujer. Cuando están sacando a esa mujer, ella saca unas prendas y le dice: de quienes son estas prendas es el padre de mi hijo. Y cuando le llevan esas prendas a Judá, él se da cuenta que son suyas, y entonces le dice: más justa es esta mujer que yo, déjenla vivir. Y escuche, porque esto es bien curioso, interesante, y lo que Dios hace. En Mateo capítulo 1 versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Y entonces empieza a darnos esa línea genealógica. O sea, de esa relación incestuosa nace un hombre que se llama Fares, y de ahí continúa la línea genealógica hasta llegar a Jesús. Pero cuando llega a este hombre, Salmón, nos lleva a la segunda mujer que yo quiero hablar. Y esta segunda mujer se llamaba Rahab. Pero lo que llama la atención de este nombre Rahab es que cada vez que se menciona este nombre Rahab, se le coloca un sobrenombre, y siempre se le va a conocer como Rahab la ramera. Ese es un título sinceramente denigrante,
que se le conozca con ese título es denigrante para ella, pero esa es la condición con la que ella vivía. Y esto nos lleva, esta historia de Rahab, usted la va a encontrar en Josué capítulo número 2. Y esta historia de Rahab, estas son las características de esta mujer. Las características de Rahab, si ponemos las características, fue una pecadora sexual. O sea, ella era pecadora por donde quiera que se le viera. Ahora, ¿qué sucede? Ella, digamos, tenía en su casa, ella tenía como un hostal donde recibía hombres y donde se ejercía la prostitución. Cuando Josué envía espías para que vayan a ver cómo era Jericó, los espías se van a meter a ese lugar. Entonces esta mujer los esconde. Cuando el rey de Jericó se entera que ellos están metidos ahí en ese lugar, él envía hombres para que los capturen y los maten. Pero esta mujer lo que hace es que los resguarda. ¿Por qué razón los resguarda? Porque había temor en todo el pueblo, porque esa ciudad era una ciudad que estaba condenada a perecer. O sea, no solo ella era una mujer que era de una mala vida, sino que aparte de eso vivía en una ciudad que estaba condenada a perecer. Aparte de eso, vivía en los muros. O sea, su vida estaba, podríamos decir, estaba catalogada por ser una vida de fracaso y de condena total, porque los muros eran los que iban a caer. Las ciudades, en los tiempos antiguos, las ciudades estaban rodeadas por muros para evitar que los invasores llegaran y se robaran lo que había ahí. Entonces las ciudades que ya estaban bien organizadas, bien fundadas, se rodeaban de muros. Para esos muros eran fortalezas. Y la ciudad de Jericó tenía unos muros tan grandes que dice que sobre los muros podía correr un carro de caballos. O sea, la gente vivía en el muro. Entonces, ¿se puede imaginar usted? Si vivía en el muro, eso significa que por lo menos tenía 8 metros, digamos, de ancho, para que la gente pudiera vivir en ese lugar. Entonces ella vivía en esa ciudad, vivía asentada en la derrota, pero ella estaba condenada a morir. Pero ella tuvo una destreza, y cuando resguardó a estos hombres, les dice: guarden a mi familia, por favor. Yo los he protegido a ustedes, ahora por favor protejan a mi familia. Ellos le dan un cinto rojo y le dice: amarra esto en la puerta, porque cuando entremos y destruyamos, si esto está en la puerta, nadie va a entrar a esa casa, y todos los que estén dentro de esta casa, todos vivirán. Escuche la promesa: todos vivirán. Ahora, ese cinto es una representación de la sangre de Jesús en nuestro tiempo, que a pesar de que va a haber destrucción, los hijos de Dios son resguardados por la sangre de Jesucristo. Ahora, esto es impresionante, porque si ella vivía en el muro y los muros cayeron, eso significa que su casa no cayó, porque su casa estaba protegida, y yo podría decir fundamentada en Jesucristo. Entonces, a pesar del desastre que hubo, su casa no cayó. Qué impresionante, porque la casa, por lo que la escritura dice, no es que estuviera en el primer nivel. Seguramente estaba en los niveles altos, porque dice que los escondió en la terraza, y después de esconderlos en la terraza, los bajó por el muro, por una ventana. Eso significa que estaba en alto. O sea, toda esa sección de su casa no cayó, ni fueron destruidos. Ellos no fueron destruidos porque su confianza entonces fue volteada a Dios. Y en Mateo 1:5, habíamos leído hasta el versículo 4, en la primera parte, en la sección A, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Y aquí vamos a entrar a otra historia, y esa es la historia de Ruth. Ahora, yo quiero que usted note, porque de las mujeres que le estoy hablando son mujeres que no son destacadas por su virtud. Sin embargo, se convierten en madres, y Dios utiliza
a sus hijos para que de esa línea venga la descendencia de Jesús. Y esto nos lleva a Ruth. ¿Y qué es lo impresionante de Ruth? Que Ruth, dice la escritura, que era moabita. ¿Y de dónde vienen los moabitas? Los moabitas, según Génesis capítulo 19, viene del incesto que tiene Lot con sus hijas. Y ahí nacen los amonitas y los moabitas. Estos moabitas, escuche esto, porque esto es lo interesante de esto. Porque ¿cuáles son las características? Si me ponen las características ahí de Ruth, por favor. Proviene de una raza maldecida. Escuche esto, de una raza en Deuteronomio capítulo 23. En Deuteronomio capítulo 23 dice la escritura que los moabitas nunca jamás iban a pertenecer, iban a poder entrar a la congregación de los santos. Ahí empieza a dar una serie de condiciones de personas que no podían entrar a la congregación de los santos. Eso significa que no podían ser parte del pueblo de Israel. Aunque ellos quisieran, el pueblo de Israel los tenía que rechazar, no podían. En el caso, ahí menciona algunos que sirvieron a reyes, que se convirtieron en eunucos. Esto es interesante porque en Isaías, hablando de los eunucos, en Isaías, a través de la gracia, tienen acceso entonces ya al reino de los cielos. Pero ese es otro punto. Pero dice la escritura que los otros que no podían entrar eran aquellos que eran hijos impuros de Israel. ¿Qué son los hijos impuros? Cuando la raza se mezcla. Cuando la raza se mezcla, ellos no podían pertenecer a la congregación de los santos, sino hasta la 10ª generación. Después de la 10ª generación, entonces ellos ya podían tener acceso. Pero los moabitas, la palabra dice que nunca iban a pertenecer a la congregación de los santos. Entonces, podemos decir entonces que ella venía de una raza que tenía una maldición, que nunca iba a poder estar delante de Dios. Tenía una raza donde sus ancestros eran de Sodoma y de Gomorra, que era viuda, había quedado viuda, se había muerto su esposo. Aparte de eso, estaba en pobreza. No tenía protección, era despreciada por ser moabita. Y esto es increíble porque Ruth le dice a su suegra Noemí, cuando su suegra decide regresar, porque ellos habían salido de Israel porque había una hambruna, se habían ido a la tierra de Moab porque ahí había prosperidad, pero resulta que en la tierra de Moab muere el esposo de Noemí y mueren sus hijos, o sea, el esposo de Ruth. Y cuando ella va de regreso, ella despide a sus nueras y les dice: regrésense a su casa, vuélvanse a casar, yo no les puedo ofrecer absolutamente nada, no tengo nada, es más, mi tierra la van a quitar porque no tengo un descendiente hombre, y los hombres eran los que heredaban la tierra. Entonces ella estaba arriesgándose cuando le dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella regresa y regresa en pobreza, así, de esa manera, que llega a los campos a recoger las espigas que han sido botadas de la cosecha. Porque la ley de Dios decía que cuando alguien recogía una cosecha, mire, cuando nosotros recogemos cosecha arrasamos con todo, ¿verdad? Pero la ley de Dios decía: cuando recojas cosecha y botes unos trigos, déjalos ahí. Porque eso es para el pobre, eso es para el huérfano, para el desamparado. Entonces ella lo que hacía era ir a los campos a recoger lo que sobraba para poderlo llevar y alimentarse ella y su suegra. Y conoce a un hombre que se llama Booz, el cual la rescata de esa vida. Y yo quiero leerte el resto de este versículo 5 de Mateo 1, porque dice la escritura: Booz engendró a Ruth. Engendró de Ruth a Obed, perdón. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí es el papá de David. Entonces notemos esta característica. Pero esto me lleva a la cuarta persona que quiero mencionar.
Y esta cuarta persona que quiero mencionar es Betsabé. Porque Betsabé era una mujer también que no era tan virtuosa. Y hay características de ella que también son muy interesantes. Primero, ella comete una gran falta de pudor al exhibirse cuando se está bañando. O sea, yo sé que todos vemos la falta de David. Porque ¿qué hacía David observando por encima de los techos las otras casas que estaban alrededor? Pero ella también no tuvo el pudor de cuidarse para no ser observada por otras personas. Aparte de eso, falta a la fidelidad de su esposo. O sea, David la ve, la manda a llamar y ella accede a llegar. Ella pudo haber pensado, es el rey y tengo que ir porque si no puedo perder la vida, pero eso lo llevó a ella a no ser fiel a su esposo y a caer en un adulterio. Ella tiene un embarazo fuera del matrimonio y eso lleva a David a traer al esposo, tratarlo de engañar para que duerma con su esposa y decir que es su hijo, pero donde éste no lo hace porque era fiel a Dios, lo manda a matar. Y ella con ese embarazo, escuche esto, Dios le dice a David, ese hijo que vas a tener, que va a tener esta mujer, no va a vivir. Y qué difícil eso, vivir con una noticia de esa naturaleza, sabiendo que el hijo no iba a vivir, que tenía que dar a luz, pero que el hijo no iba a vivir. David dice en la escritura que se tiró en ayuno, en oración, se echó ceniza, se vistió de cilicio y estaba clamando a Dios para que ese niño viviera, pero no vivió porque estaba profetizado por Dios. Y esta mujer estaba sufriendo, sufrió la pérdida del esposo, sufrió la vergüenza del adulterio, sufre la pérdida del hijo. Y todas estas características de esta mujer que no mostraba virtud, sin embargo, en el versículo 6 de Mateo 1 dice la escritura, Isaí fue padre del rey David. Dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y esa es Betsabé. Lo que quiero decirte es que estas mujeres tuvieron una vida dura, tuvieron características de mujeres que no derrochaban virtud, que no llevaron una vida ordenada. Ahora, mi motivación no es a que vivas una vida desordenada, ¿sí? Entonces vivamos la vida loca pues y hagamos lo que queramos. Esa no es lo que quiero decirte, sino lo que quiero decirte es que cada una de estas mujeres se encontró con algo. ¿Y sabes con qué se encontró? Se encontró con la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Por eso yo quería mencionarte a estas mujeres de la genealogía de Jesús, porque ellas se encontraron con la gracia y el perdón de Dios, se encontraron con la misericordia, con el amor de Dios, y eso fue lo que les dio la aprobación. Puede ser que la vida que cada una de ustedes haya vivido no haya sido la mejor de las vidas, no haya llenado los estándares quizás de la mujer virtuosa, pero lo que quiero decirte es que cuando nos apegamos a Jesucristo, cuando ustedes se apegan a Jesucristo como mujeres, ustedes pueden encontrar la gracia de Dios y pueden ser restituidas y restablecidas en el papel y la función que Dios les ha dado para vivir en esta tierra. Como esposas, como madres, como hijas, Dios les da una función. Y Dios quiere restablecer esa función porque ustedes entonces encuentran la gracia de Dios para sus vidas. Yo quiero concluir leyendo estos pensamientos, porque estos pensamientos me llamaron muchísimo la atención, de John MacArthur, y se los voy a leer. Dice la escritura: ningún dolor es demasiado grande para ser sanado. Ningún pasado es demasiado malo para ser perdonado. Ningún problema es demasiado grande para ser resuelto por medio de Cristo. Ninguna mancha es demasiado profunda para ser lavada en la sangre de Jesús. Ninguna tarea es demasiado grande
para la autoridad de Dios. Lo que quiero decirte es que no importa tu pasado, no importa tu dolor, no importa el pecado que quizás hayas cometido, no importa el problema, no importa la asignación que tengas en esta tierra, todo eso Dios lo redime. Jesucristo, dice la Escritura, que Él tomó en Él el pecado de cada persona. Él tomó el agravio de cada uno y Él lo llevó a la cruz del Calvario para que no tengas que seguir sufriendo por Él. Y la clave de esto es tener a Jesús en el corazón y dejar que Jesús gobierne la vida. Ya no hacer las cosas como uno quiere hacerlas, sino dejar que entonces Él tome el control de la vida. Y nosotros vemos en estas mujeres que cuando estas mujeres se apartan de la vida que llevaban y le dejan el control a Dios, Dios permite que haya una restitución en sus vidas, que ahora haya algo de honra en ellas. Todas estas mujeres, cuando las encontremos en el cielo, ellas no nos van a testificar de su vida pasada, sino lo que estas mujeres van a decir es: tuvimos el privilegio de estar en la línea genealógica de Jesús, de que Dios nos utilizara para que nosotros fuéramos un instrumento para traer al Salvador. Mire qué impresionante, de verdad. Yo me lleno de impresión, de asombro, pero también de gratitud a Dios por lo que Él hace, por lo que Él restituye. Así que no importa cuál ha sido tu vida pasada, puede ser que no hayas llenado las características de una mujer virtuosa, pero en Cristo tú puedes ser restituida.